Y vamos a analizar un poquito el cuadrante del flujo de efectivo de Robert Kiyosaki, que la verdad que es muy interesante porque te explica de qué maneras gana dinero la gente. En el cuadrante hay 4 divisiones. La primera es empleado, la segunda es autoempleado o autónomo, la tercera es dueño de negocio y la cuarta es inversor o inversionista. Vamos a ver un poco de la psicología de la que te habla Robert Kiyosaki y también lo que significa cada cuadrante. Bueno, en el primer cuadrante, empleado, donde está la mayoría de las personas, usted trabaja para el dinero, intercambia su tiempo y esfuerzo por dinero. Si no trabaja, no recibe el pago. Y aquí es donde se encuentra la mayoría de las personas o le gustaría encontrarse, porque, por ejemplo, si tú estudias cualquier carrera, te están preparando para esto, para ser empleado. Y lo importante aquí es la seguridad, estar seguro, tener un buen seguro médico, etc. Tener una jubilación asegurada, la seguridad. En este lado del cuadrante, en el cuadrante izquierdo. Autoempleado, uno es dueño de un puesto de trabajo, porque ¿qué pasa si uno deja de trabajar? Pues deja de recibir el ingreso. Y en ambos casos el ingreso es lineal. Tanto trabajas, tantos conocimientos pones, tanto ingreso recibes. En el lado derecho del cuadrante lo importante es la libertad. La libertad, tanto si eres dueño de negocio, tú eres dueño de un sistema que trabaja para ti. Y esa es la diferencia entre un autoempleado y un dueño de negocio. La mayoría de las personas que quieren ir aquí, a dueño de negocio, se quedan aquí. Porque el dueño de negocio tiene un sistema que trabaja. Un sistema que está compuesto por otras personas que no dependen del dueño para seguir trabajando. Y esto se puede pasar, aunque tengas el mismo negocio. Por ejemplo, tienes una cafetería, pero no has preparado a nadie para que te reemplace. Por lo tanto, si tú cierras, tienes que cerrar la cafetería y no recibes el ingreso. Pero puedes ser un dueño de negocio y contratar a un gerente, empleados, y tienes un negocio rentable que te da un ingreso. Estés o no estés presente, estés con buena salud o sin mala salud. Y el inversor trabaja el dinero para él, es decir, ni siquiera es parte del sistema, ni siquiera está en la administración del negocio, sino que está fuera del sistema. Y aún así el ingreso sigue entrando. Esto sería una persona, un inversor puede invertir en muchas cosas y el ingreso sigue entrando. Lo difícil es hacer la transición de aquí de empleado a dueño de negocio y luego inversor, porque el dinero para invertir lo sacas del negocio. O lo puedes sacar de cualquier sitio, ¿no? De empleado, de autoempleado. Pero ¿por qué es interesante estar aquí como dueño de negocio? Porque todos los dueños de negocio saben cómo funcionan las inversiones. Todo inversionista, en última instancia, invierte en un negocio. Puede ser una propiedad inmobiliaria, puede ser un fondo de inversión, puede ser acciones que den un dividendo, etcétera, etcétera. ¿Dónde obtienes la mayoría de tus ingresos ahora? Si eres empleado, estás centrado en la seguridad. Si eres autoempleado, una de las cosas, uno de los factores psicológicos de los autoempleados es que ellos hacen bien las cosas. No importa si eres un cirujano, un barrendero o una persona que trabaja en limpieza. Tienen que hacer las cosas por ellos mismos. No tienen la capacidad de delegar. En cambio, un dueño de negocio siempre va a estar delegando en otro. Está pensando en formas de conseguir apalancamiento mediante la delegación de actividades y sistemas. Entonces, si estás en el lado izquierdo, estás buscando seguridad. Si estás en el lado derecho, estás buscando libertad. Ningún lado es bueno ni malo en sí mismo. Lo que pasa es que vivimos en Occidente en una sociedad en que están desapareciendo los puestos de trabajo y están desapareciendo las seguridades. Tú antes, por ejemplo, mi abuelo fue ferroviario y tuvo el mismo trabajo toda la vida, y cuando se jubiló fue la misma empresa ferroviaria la que le siguió pagando su jubilación. Ninguno de sus hijos o de sus nietos ha tenido un trabajo así. Todos hemos cambiado varias veces de trabajo y hemos tenido que seguir aprendiendo. Entonces la seguridad ya no existe, no es real. Para adaptarte vas a tener que aprender a ser dueño de negocio y en última instancia un inversor. Bueno, espero que este vídeo te sirva para mejorar tu educación financiera, que veas otros vídeos del canal